La carreta de la muerte en Río Verde o las sombras en la niebla. Quiero contarte mi relato. Una historia que ha pasado de generación en generación en la zona media de San Luis Potosí, pero que en Río Verde tiene un eco especial. Es la historia de la carreta de la muerte, un fenómeno que, según muchos testigos, sigue recorriendo las calles empedradas en las noches más silenciosas. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias llenas de terror y suspenso. Cuando era niño, escuchaba a mi abuelo decirnos una frase que nunca entendimos del todo. Si oyen rodar una carreta en la madrugada, no se asomen. El que la ve no amanece. Lo decía con tanta seriedad que ninguno de mis primos se atrevía a contradecirlo. Para nosotros era solo una advertencia más de esas que los mayores solían inventar para mantenernos dentro de casa. Pero con el paso de los años, descubrí que aquel consejo no era un simple capricho, sino un intento desesperado por protegernos de algo que él mismo había visto. La leyenda cuenta que, desde hace más de 100 años, una carreta oscura recorre las calles de Río Verde. Nadie sabe si proviene del más allá o si es la condena de algún alma que en vida cometió terribles pecados. Lo que sí aseguran los pobladores es que siempre aparece en las madrugadas, entre las 2 y las 3, cuando el silencio es tan denso que hasta los perros dejan de ladrar. No es cualquier sonido el que la anuncia, es un chirrido metálico áspero que se clava en los oídos y se repite en la mente como un eco imposible de ignorar. Las ruedas de madera vieja y corroída parecen arrastrarse sobre piedra, aunque la calle esté pavimentada. Y junto a ese sonido, siempre se escuchan lamentos, voces apagadas que lloran, gimen o suplican. El primer testimonio que recuerdo haber escuchado fue el de don Aurelio, un panadero de oficio. Él solía repartir su pan de madrugada para tener todo listo al amanecer. Una noche, al cruzar la calle Zaragoza, sintió un temblor leve en el suelo. El sonido de unas ruedas antiguas comenzó a resonar detrás de él, pensando que alguien llevaba leña o agua en un carro. Se hizo a un lado del camino, pero lo que vio lo dejó marcado para siempre. Una carreta tirada por caballos negros apareció de la nada. Lo más extraño es que sus patas no tocaban el suelo. Flotaban apenas unos centímetros, pero aún así, el ruido de los cascos era ensordecedor. En la parte delantera, un hombre encapuchado sujetaba las riendas. Su rostro estaba oculto, pero la presencia era tan imponente que don Aurelio sintió que el aire lo abandonaba. Y lo peor estaba en la parte trasera. Varias figuras envueltas en mantos oscuros, con rostros pálidos y hundidos, viajaban inmóviles en la carreta, como cadáveres que aún respiraban. A partir de esa noche, don Aurelio jamás volvió a ser el mismo. Su familia cuenta que enfermó, que apenas podía dormir, y que repetía una frase una y otra vez: «Ya vienen por mí, ya escucho la carreta». Semanas después murió. La muerte de don Aurelio fue apenas el comienzo de una serie de relatos que comenzaron a propagarse como un murmullo oscuro por todo Río Verde. Nadie quería admitirlo en voz alta, pero muchos sabían que lo que él había visto no era producto de su imaginación. La carreta de la muerte había vuelto a recorrer las calles. Uno de los testimonios más escalofriantes fue el de doña Ignacia, una mujer mayor que vivía en el barrio de San Marcos. Ella contaba que en una noche fría de noviembre, el silencio la despertó. Era extraño, porque normalmente a esa hora los perros ladraban, los gallos de los vecinos cantaban a destiempo o algún carro pasaba por la avenida. Pero esa noche no se escuchaba nada. De pronto, un chirrido profundo la hizo incorporarse en su cama. Primero pensó que había soñado, pero el sonido se repitió, cada vez más fuerte, como si algo diera vueltas alrededor de su casa. Con el corazón latiendo a toda prisa, se levantó y caminó hacia la ventana. Recordó las advertencias de su madre de nunca asomarse si escuchaba ese ruido. Pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Al abrir apenas la cortina, lo vio. Una carreta oscura avanzaba lentamente frente a su puerta. Los caballos eran enormes, pero sus cuerpos parecían desmoronarse, como si estuvieran hechos de cenizas. De sus bocas salía un humo negro que se esparcía por el aire, y en lugar de ojos, tenían huecos brillantes de un rojo apagado. El cochero, cubierto por una túnica larga, giró la cabeza hacia ella.
Aunque el rostro estaba oculto en las sombras de la capucha, doña Ignacia sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo, como si la estuvieran mirando directamente a los huesos. De inmediato cerró las cortinas y se arrodilló frente a un crucifijo, rezando con desesperación. El sonido de las ruedas continuó por unos minutos más, hasta desvanecerse en la distancia. Lo más inquietante fue lo que ocurrió después. 3 días más tarde, un sobrino de doña Ignacia, que vivía en la colonia Santa Cruz, murió en un accidente de auto. Ella no tuvo duda alguna. La carreta había pasado frente a su casa, como anuncio de esa desgracia. Historias como la de doña Ignacia comenzaron a repetirse con frecuencia. Algunos aseguraban escuchar la carreta cerca del panteón municipal, otros en las calles más viejas del centro, y unos más incluso en colonias nuevas. No importaba el lugar. Siempre aparecía en la madrugada, siempre entre las 2 y las 3, y siempre acompañada de un silencio sepulcral que hacía que hasta los animales se escondieran. Un grupo de jóvenes que regresaba de una fiesta también vivió su propio encuentro. Eran 5 muchachos que caminaban por la calle Matamoros cuando un chirrido metálico los hizo detenerse. Al principio rieron, pensando que era una historia inventada por sus abuelos. Pero cuando el eco de las ruedas comenzó a acercarse, el miedo los paralizó. Se refugiaron en un pasillo oscuro y desde ahí vieron cómo la carreta atravesaba la calle. Los caballos flotaban a unos centímetros del suelo y las figuras encapuchadas en la parte trasera parecían moverse levemente, como si respiraran. Uno de los jóvenes juró haber visto entre esas figuras el rostro de su propio abuelo, que todavía estaba vivo. Días después, aquel anciano murió repentinamente. Con el paso de los años, la leyenda de la carreta se convirtió en una advertencia que pasaba de padres a hijos. En Río Verde, no era raro escuchar frases como: si la oyes, reza; si la ves, despídete. Los viejos aseguraban que la carreta no solo anunciaba la muerte, sino que se llevaba consigo las almas, mostrándole a los vivos quién sería el próximo en partir. Uno de los testimonios más perturbadores fue el de don Evaristo, un velador que trabajaba cuidando un lote baldío en las afueras de la ciudad, rumbo a San Ciro. Él relataba que en varias ocasiones el silencio de la madrugada se rompía con aquel sonido inconfundible. Decía que no era un ruido cualquiera. Es como si las ruedas chirriaran dentro de uno mismo, como si se te metieran en la cabeza y no pudieras sacarlas. Una noche, mientras se resguardaba en su caseta, escuchó cómo la carreta se acercaba hasta detenerse justo frente a él. El cochero levantó lentamente la mano y señaló hacia la caseta. Don Evaristo, aterrado, comenzó a rezar con todas sus fuerzas. Minutos después, la carreta siguió su camino, desapareciendo entre la oscuridad. Lo que lo dejó marcado fue enterarse, al amanecer, que uno de sus vecinos había muerto de un infarto a esa misma hora. Desde entonces, nunca más volvió a aceptar trabajos nocturnos. Pero la carreta no se manifestaba siempre igual. Maribel, una joven que trabajaba en una maquiladora, tuvo un encuentro que la dejó traumada. Era la 1 de la madrugada cuando caminaba por la avenida Hidalgo. Llevaba puestos sus audífonos, pero la música se distorsionó de repente, como si una señal extraña la interfiriera. Al quitárselos lo escuchó, el rechinar de ruedas y un murmullo de voces lejanas. El frío fue inmediato. Las farolas titilaron y frente a ella comenzó a materializarse la carreta. Los caballos deformes y espectrales parecían surgir de la nada. El cochero, inmóvil bajo su capucha, sujetaba las riendas. Y en la parte trasera, las figuras envueltas en mantos negros se agitaban suavemente, como si respiraran. Maribel sintió que el alma se le escapaba cuando reconoció uno de esos rostros. El de su tío, fallecido apenas días antes. Gritó y corrió hasta su casa, donde cayó desmayada. Lo más aterrador fue que, semanas después, otra de las figuras que había visto en la carreta resultó ser alguien vivo, una compañera de trabajo que murió en un accidente días después. Desde entonces, Maribel no volvió a caminar sola de noche, y cada vez que escuchaba un chirrido metálico, rompía en llanto. Los rumores crecían. Había quienes aseguraban que la carreta recorría principalmente las calles cercanas al panteón municipal,
como si recogiera las almas que aún no aceptaban su muerte. Otros decían que se detenía frente a las casas de quienes estaban a punto de morir, y que escucharla en silencio era ya estar marcado. En Río Verde, el consejo se repetía con insistencia. Si la carreta pasa, no mires. Si miras, ya no hay vuelta atrás. El miedo se volvió aún más grande cuando la carreta comenzó a manifestarse en lugares concurridos. Ya no era solo un rumor de barrios antiguos o de calles solitarias. Ahora incluso en las fiestas patronales o en las ferias de Río Verde, había quienes juraban escuchar aquel sonido maldito que helaba la sangre. El suceso más recordado ocurrió durante la feria regional, una noche en la que todo el pueblo parecía estar reunido en la plaza. Había música de banda, juegos mecánicos, puestos de comida y un bullicio alegre que contrastaba con la oscuridad de las calles cercanas. Cerca de las 2 de la mañana, cuando los últimos visitantes comenzaban a retirarse, algo extraño sucedió. Primero la música se cortó de golpe. Las luces de los juegos mecánicos parpadearon y se apagaron, dejando todo en penumbras. El bullicio cesó como si alguien hubiera presionado un interruptor invisible. Fue entonces cuando se escuchó, claro y nítido, el chirrido de unas ruedas de madera arrastrándose por el empedrado. Un grupo de jóvenes que regresaba a pie por la calle Insurgentes fue el primero en verlo. Uno de ellos, incrédulo, intentó grabar con su celular, pero el aparato se apagó al instante. Las farolas titilaron como si fueran a fundirse y de pronto surgió la carreta. Los caballos flotaban, soltando un vapor helado de sus bocas. El cochero, encapuchado, mantenía las manos firmes en las riendas. Pero lo más perturbador era lo que se escuchaba dentro de la carreta. Un murmullo creciente, como si decenas de almas gritaran al unísono, pidiendo auxilio. Uno de los jóvenes gritó de terror al reconocer entre esas figuras un rostro conocido. El de su hermano menor, vivo todavía en ese momento, quiso acercarse, pero sus amigos lo sujetaron con fuerza. La carreta siguió avanzando lentamente, hasta perderse en la oscuridad. A los pocos días, la profecía se cumplió. El hermano menor murió en un accidente en la carretera a San Luis. El rumor se esparció como fuego en pastizal seco. Todos hablaban de cómo la carreta había aparecido frente a tantos testigos. No era ya una leyenda de ancianos, sino un hecho que había marcado a toda una generación. Desde entonces, en las madrugadas de feria, muchos evitan regresar caminando a sus casas, temiendo escuchar aquel ruido que anuncia la desgracia. Los cronistas locales intentaron explicar el fenómeno. Algunos decían que la carreta era un símbolo de las antiguas prácticas funerarias, cuando los difuntos eran trasladados en carretas hacia los panteones. Otros creían que era la condena de un cochero que en vida se enriqueció, cobrando por trasladar cuerpos y que, al morir sin arrepentirse, quedó condenado a repetir su labor por toda la eternidad. Pero lo cierto es que nadie pudo negar lo sucedido aquella noche en la feria. La carreta había dejado claro que no distinguía entre barrios, edades o condiciones. Su misión era una sola: anunciar la muerte y llevarse las almas. Entre todos los testimonios, hay uno que siempre me resultó perturbador, porque no se limitaba a ver la carreta, sino a sentir que había estado dentro de ella. Es la historia de Tomás, un jornalero que trabajaba en los campos de caña cerca de Río Verde. Tomás era un hombre fuerte, acostumbrado a largas jornadas bajo el sol, pero también era conocido por sus excesos con el alcohol. Una madrugada, después de beber con unos amigos, se quedó dormido en una banca frente al panteón municipal. Al despertar, lo primero que notó fue un silencio absoluto, tan denso que parecía ahogarlo. Entonces lo escuchó, el chirrido de las ruedas cada vez más fuerte. Demasiado aturdido para reaccionar, intentó ponerse de pie, pero las piernas le temblaban. Fue en ese momento cuando la vio. La carreta se detenía, justo frente a él. Los caballos soltaron un resoplido que parecía humo, y el cochero bajó la cabeza lentamente, como señalándolo. Tomás juró que no recuerda cómo sucedió, pero en un parpadeo ya no estaba en la banca, sino dentro de la carreta. El frío lo envolvía por completo, y alrededor suyo había figuras encapuchadas, inmóviles, que lo observaban sin ojos visibles. Sentía sus respiraciones huecas,
como si fueran ecos lejanos dentro de una caverna. Lo más aterrador fue ver que en un rincón de la carreta había un ataúd abierto, y dentro, su propio cuerpo. El rostro estaba pálido, los labios morados, y los ojos cerrados como si ya estuviera muerto. Quiso gritar, pero de su boca no salió sonido alguno. Intentó moverse, pero las sombras lo sujetaban con una fuerza imposible. En ese instante, escuchó una voz profunda que retumbó en su cabeza. «Aún no es tu hora». De pronto, sintió un golpe en el pecho y abrió los ojos. Estaba de nuevo en la banca, jadeando, empapado en sudor frío. La calle estaba vacía y el silencio se había desvanecido, reemplazado por los sonidos normales de la madrugada. Un perro ladrando a lo lejos, el canto desafinado de un gallo. Tomás corrió hasta su casa y desde ese día nunca volvió a beber. Juraba que lo que había vivido no era un sueño, porque la sensación del frío y de las manos que lo sujetaban seguían grabadas en su piel. Durante meses despertaba gritando, convencido de que en cualquier momento volvería a subir a la carreta, pero esta vez para no regresar. Lo más extraño fue lo que ocurrió poco después. Tomás enfermó gravemente del corazón y estuvo al borde de la muerte. Él decía que la carreta lo había marcado, que había visto su propio final y que solo le habían dado un tiempo extra. Su historia corrió de boca en Río Verde, convirtiéndose en uno de los relatos más macabros de todos, porque demostraba algo que nadie quería aceptar: que la carreta no solo anuncia la muerte, también puede atraparte dentro de ella. Aunque la mayoría de los testimonios hablaban de la carreta recorriendo las calles céntricas de Río Verde o rondando cerca del Panteón Municipal, con el tiempo comenzaron a surgir relatos en los caminos que conectan la ciudad con los pueblos vecinos. La maldición, decían, no estaba confinada a un solo lugar. El camino hacia San Ciro fue escenario de uno de los encuentros más escalofriantes. Un grupo de campesinos que regresaba de trabajar en el campo aseguraba que en plena madrugada escucharon el crujido de madera y el golpeteo de ruedas antiguas sobre la grava. Al mirar atrás no vieron nada, pero al girar de nuevo hacia adelante, la carreta ya estaba frente a ellos, bloqueándoles el paso. Los caballos, enormes y espectrales, resoplaban un aire tan frío que les caló hasta los huesos. El cochero levantó lentamente una de sus manos huesudas y señaló hacia uno de los hombres del grupo. Asustados, todos comenzaron a correr. El señalado, paralizado por el miedo, apenas pudo avanzar unos pasos. Días después, fue hallado muerto en su casa sin causa aparente. Algo similar ocurrió en la carretera rumbo a Ciudad Fernández. Un chofer de taxi, don Ramón, relató que una noche, mientras llevaba a un pasajero, escuchó un sonido extraño detrás de su vehículo. Era como si algo pesado lo siguiera, pero al mirar por el retrovisor no vio luces, ni autos, ni personas, solo la oscuridad. De repente el pasajero, un joven callado, comenzó a llorar en silencio. Don Ramón le preguntó qué le pasaba, pero el muchacho solo señaló hacia la ventanilla. Cuando el taxista volteó, la vio. La carreta avanzaba a la par del auto, aunque los caballos no tocaban el suelo. El cochero volteó su rostro oculto y don Ramón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En la parte trasera, reconoció al instante al mismo pasajero que llevaba en su taxi, sentado entre las figuras encapuchadas. Quiso frenar, pero el coche perdió fuerza y se apagó por completo. Cuando finalmente volvió a arrancar, la carreta había desaparecido. Horas después, aquel joven fue encontrado muerto en un accidente a pocos kilómetros de donde lo había dejado. Estas historias comenzaron a darle a la carreta un carácter todavía más inquietante. Ya no se trataba de un fenómeno confinado a las calles antiguas, sino de una presencia que seguía a los vivos en sus trayectos como si buscara almas en tránsito. Los caminos hacia Cerritos, San Luis y hasta Santa Catarina acumularon relatos similares. Conductores de tráiler, campesinos, jornaleros y hasta estudiantes que regresaban tarde aseguraban haber escuchado el chirrido de ruedas donde no debía haber nada. Algunos decían que la carreta se movía con ellos, siempre a la misma velocidad, aunque aceleraran. Otros que la veían aparecer en una curva y desvanecerse en la siguiente. Lo más aterrador era que en muchos de esos casos, los testigos terminaban muertos a los pocos días
o alguien cercano a ellos sufría una desgracia. La carreta no conocía fronteras ni límites. Su camino era todo lugar donde hubiera vida y muerte. Conforme aumentaban los relatos, también crecieron las historias de quienes intentaron enfrentar a la carreta o protegerse de ella. En los pueblos de la zona media siempre hubo rezadores, curanderas y personas que conocían antiguos rezos para espantar el mal. Pero ninguno de esos recursos parecía funcionar cuando la carreta se hacía presente. Se cuenta que un grupo de muchachos, cansados de escuchar historias, decidieron comprobar por sí mismos la existencia de la carreta. Armados con lámparas, machetes y hasta un par de escopetas viejas, se quedaron despiertos toda la madrugada en una calle cercana al panteón municipal. Su intención era ahuyentarla o al menos desenmascarar a lo que creían un truco de gente supersticiosa. A las 2:30 de la mañana, el silencio cayó sobre ellos como una losa. Los perros que habían estado ladrando callaron de golpe y hasta el viento dejó de soplar. Entonces, el suelo comenzó a vibrar suavemente y un sonido metálico, insoportable, llenó el aire. Las lámparas parpadearon. Y ahí estaba. La carreta avanzaba lentamente por la calle. Los caballos flotaban, las ruedas giraban sin tocar la tierra, y el cochero, cubierto por una túnica negra, sujetaba las riendas con firmeza. Uno de los muchachos, armándose de valor, levantó su escopeta y disparó al aire. El estruendo rebotó en las paredes, pero la carreta no se detuvo. Otro se adelantó con el machete en alto, decidido a enfrentarse a los caballos, pero apenas dio un paso hacia adelante, fue arrojado contra el suelo con tal fuerza que todos escucharon el crujir de sus huesos. Los demás salieron corriendo, dejando a su amigo atrás. Lo encontraron al amanecer, vivo pero completamente inmóvil, con la mirada perdida y el cabello encanecido. Nunca volvió a hablar. También hubo intentos de rezadores. En una ocasión, don Cristóbal, un hombre conocido por su fe y por recitar rosarios para los difuntos, decidió enfrentarse a la carreta con un crucifijo en mano. Cuando el sonido apareció en la calle, comenzó a rezar en voz alta. El chirrido de las ruedas se acercó hasta volverse ensordecedor. La carreta se detuvo frente a él y el cochero levantó la cabeza. Don Cristóbal siguió rezando, pero su voz temblaba. En un instante, el crucifijo se partió en dos, como si una fuerza invisible lo hubiera quebrado. Don Cristóbal cayó de rodillas, sin aliento. A los pocos días murió en su cama, pero con el rostro tan desencajado que parecía haber visto el infierno mismo. Después de eso, la gente comprendió que no había manera de detener a la carreta. Las armas no servían. Los rezos parecían solo enfurecerla. El único consejo que aún se transmitía era el más sencillo, pero también el más difícil de cumplir. No asomarse, no escuchar, no mirar. En Río Verde quedó claro que enfrentarse a la carreta era perder la batalla. Antes de empezar, no todas las apariciones de la carreta eran silenciosas y pasajeras. Hubo un suceso que quedó grabado en la memoria de todo Río Verde, porque aquella noche la carreta no se conformó con rondar una sola casa ni anunciar una sola muerte. Esa madrugada, dicen, se llevó a varios a la vez. Era un diciembre particularmente frío. El viento soplaba fuerte y las calles del centro estaban casi vacías, salvo por un grupo de trabajadores que acababan de salir de un convivio navideño. Caminaban riendo, tambaleantes por el alcohol cuando el silencio cayó de golpe. Las campanas de la iglesia de Santa Catarina se apagaron a la mitad de su repique. Los perros dejaron de ladrar y hasta el viento se detuvo. Uno de los hombres fue el primero en escucharlo. El chirrido seco de unas ruedas de madera que se acercaban desde la calle Hidalgo. Se burló diciendo que era la carreta de los borrachos y todos rieron, pero la risa se transformó en gritos cuando la vieron aparecer. La carreta avanzaba lentamente, envuelta en una neblina espesa que surgía de los cascos de los caballos. El cochero encapuchado mantenía la mirada fija al frente, pero en la parte trasera las figuras encapuchadas se movían, agitándose como si quisieran salir. Uno de los hombres, aterrado, reconoció entre ellos a su propia madre, que había muerto semanas antes. Otro juró ver a su hermano vivo, sentado con los ojos cerrados. El pánico se apoderó del grupo. Intentaron correr en direcciones distintas, pero la carreta parecía multiplicarse, apareciendo al frente de cada uno,
A la mañana siguiente, 3 de esos hombres fueron encontrados sin vida en distintos puntos del pueblo. Uno en su casa, otro en un baldío y el último en un callejón del centro. Los sobrevivientes quedaron marcados de por vida. Uno de ellos jamás volvió a hablar y otro se volvió loco, murmurando siempre que los caballos lo seguían. La noticia corrió por todo Río Verde. La gente evitaba salir de madrugada durante semanas, convencidos de que la carreta estaba más activa que nunca. En los velorios de los 3 hombres, varios vecinos aseguraron haber escuchado el rechinar de las ruedas rondando las calles, como si la carreta regresara a asegurarse de que las almas no escaparan. Los ancianos del pueblo decían que aquello no era casualidad. Según ellos, cada cierto tiempo la carreta regresaba con más fuerza, como si necesitara cobrar varias vidas a la vez para seguir alimentándose. Nadie sabía cuándo ocurriría, pero lo cierto era que después de esa noche, el miedo en Río Verde se volvió más profundo, más real. La carreta ya no era una historia para asustar a los niños. Era un enemigo invisible que podía aparecer en cualquier esquina, en cualquier calle, y llevarse a más de uno en una sola madrugada. Hasta ese momento, la carreta siempre había sido vista como un misterio impenetrable. Un cochero sin rostro, caballos espectrales y pasajeros encapuchados. Pero un testigo, alguien de fe y con la mente lúcida, aseguró haber visto algo que nadie más había descrito: el verdadero rostro del cochero. Se trataba del padre Mateo, un sacerdote que servía en la parroquia de San Juan, a diferencia de otros religiosos que evitaban hablar de la leyenda. Él no dudaba en decir que el mal podía manifestarse de muchas formas. Una noche, mientras rezaba en el atrio de la iglesia, escuchó el chirrido de las ruedas acercándose. En lugar de huir, se armó de valor y se quedó de pie sosteniendo un rosario. El sonido se volvió ensordecedor. La carreta emergió de la oscuridad, avanzando lentamente hacia él. El padre Mateo comenzó a rezar en voz alta, pero su voz temblaba con cada palabra. Cuando el cochero detuvo a los caballos frente a la iglesia, levantó la cabeza. Fue entonces cuando lo vio. Bajo la capucha no había un rostro humano, sino una calavera ennegrecida, con cuencas vacías que ardían como brasas. Los dientes chocaban al abrirse y cerrarse, produciendo un sonido metálico que se mezclaba con los lamentos de la carreta. El sacerdote levantó su rosario y gritó el nombre de Cristo. La carreta se estremeció. Los caballos bufaron y la figura del cochero soltó una carcajada hueca, seca, que heló la sangre de quienes vivían cerca y escucharon aquel eco. Después el cochero habló con una voz profunda, tan grave que parecía salir de las entrañas de la tierra. Ni tu fe puede detenerme. Yo fui condenado a guiar las almas, y hasta que el último de este pueblo muera, seguiré pasando por sus calles. El padre Mateo cayó de rodillas, llorando y rezando. Cuando abrió los ojos, la carreta ya se había desvanecido en la oscuridad, pero el eco de la voz aún resonaba en su mente. Días después, compartió su experiencia en la misa, advirtiendo a la gente que la carreta no era solo un presagio, era un castigo eterno ligado al destino de Río Verde. Algunos ancianos comenzaron a recordar historias antiguas, transmitidas en sus familias. Decían que hace siglos, un cochero de funerales se enriqueció, cobrando sumas exageradas a las familias más pobres para llevar a sus difuntos al panteón. Robaba, humillaba y se burlaba de los muertos. Cuando finalmente murió, nadie lo lloró. Algunos incluso escupieron sobre su tumba. La creencia era que aquel hombre jamás encontró descanso y que su espíritu fue condenado a repetir eternamente su tarea: conducir la carreta de la muerte, recolectando almas en lugar de cuerpos. El testimonio del padre Mateo le dio a la carreta un nuevo significado. Ya no era solo una aparición aterradora, era un recordatorio de que la maldad de los vivos podía trascender la muerte y condenar a un pueblo entero. Hoy en día, la carreta sigue siendo parte de las conversaciones en Río Verde. Aunque muchos intentan minimizarla como una leyenda para asustar a los niños, los testimonios recientes hacen imposible ignorarla. Cada cierto tiempo, alguien asegura haber escuchado las ruedas chirriando en la madrugada, o los lamentos apagados que parecen arrastrarse con el viento. Uno de los relatos más recientes ocurrió en el 2022,
cuando un grupo de jóvenes que regresaba de la presa La Lajilla juró haberla visto. Eran casi las 3 de la mañana, cuando su camioneta comenzó a fallar. El motor se apagó y las luces delanteras parpadearon. Fue entonces cuando escucharon el sonido inconfundible: madera vieja rodando, cadenas arrastrándose y un eco profundo que se metía en los huesos. Delante de ellos, entre la neblina, apareció la carreta. Los caballos exhalaban humo negro y en la parte trasera se veían figuras encapuchadas que parecían estremecerse lentamente, como si respiraran. Uno de los jóvenes, aterrado, juró ver su propio reflejo entre ellos. No aguantó más y comenzó a rezar en voz alta. El cochero levantó la cabeza y, aunque su rostro permanecía oculto, todos sintieron que una mirada ardiente se clavaba en ellos. En ese momento, la camioneta volvió a encenderse sola. Sin pensarlo 2 veces, aceleraron y salieron disparados de ahí. Pero al mirar por el retrovisor, aún alcanzaron a ver la carreta siguiéndolos por un tramo, antes de desvanecerse en la oscuridad. Lo más inquietante fue lo que sucedió después. 2 semanas más tarde, uno de los jóvenes murió en un accidente laboral. Otro enfermó gravemente y no volvió a recuperarse. Los sobrevivientes no hablan mucho del tema, pero a veces, en las noches frías, confiesan que aún sueñan con el chirrido de las ruedas y los lamentos de los pasajeros. La carreta parece estar atada al destino de Río Verde, como si recorriera sus calles y caminos para recordarles a todos que la muerte nunca está lejos. Hay quienes creen que si la escuchas y sobrevives, significa que aún no es tu hora, pero que ya estás marcado y tarde o temprano tu asiento en la carreta quedará reservado. Los ancianos todavía repiten el consejo que viene desde hace más de un siglo. Si escuchas la carreta, no salgas, no mires, reza. Pero la verdad es que, aunque cierres los ojos, aunque te escondas tras las paredes de tu casa, si la carreta ya te ha nombrado, no hay escapatoria. Porque en Río Verde, San Luis Potosí, cuando la madrugada se tiñe de silencio absoluto y el eco de unas ruedas antiguas comienza a retumbar en tu pecho, solo queda aceptar una cosa: la carreta de la muerte sigue rodando y en cualquier momento puede ser tu nombre el próximo en su lista. Gracias por escuchar Sombras en la Niebla. Si esta historia te estremeció, comparte y síguenos para más relatos llenos de terror y suspenso.